Comenzamos nuestro recorrido con el objetivo de conocer y explorar las lagunas de Guanacache. Para ello nos dirigiremos al noreste de Mendoza, a unos 130 kilómetros de la capital en el departamento de Lavalle. Allí habitan 11 comunidades reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con 4.000 pobladores originarios. Este territorio, árido y desértico, fue tierra de los primeros huarpes Milcayac. Iniciamos nuestro recorrido y en el camino observamos sitios donde el agua se ha secado por la falta de lluvias y por la exagerada retención de ellas provocada por el dique Potrerillos. En las partes donde llega el agua vemos animales como vacas y caballos y también fauna autóctona como conejitos del cerco, zorros, perdices y martinetas. Continuando, podemos divisar distintos cursos de agua que van a desembocar a las lagunas de Guanacache. Se trata de un sistema hídrico exorreico de lagunas y bañados encadenados, alimentados por los ríos Mendoza y San Juan. En el pasado, los bañados estuvieron habitados por la parcialidad de la etnia huarpe llamada lagunera, quienes navegaban el extenso sistema de lagunas con embarcaciones de totora. Originalmente eran en total 25 lagunas intercomunicadas y con abundantes islas. Estas lagunas se encontraban rodeadas de tierra fértil y abarcaban un área de unos 2.500 kilómetros cuadrados. Desde fines del siglo XIX y en la actualidad, debido a la sobreexplotación de las aguas de los ríos Desaguadero, Mendoza y San Juan, se han ido secando. El desierto lavallino nos muestra a cada paso los desolados médanos. En el 2009, la sequía castigó rudamente a los puesteros del lugar, quienes sufrieron la pérdida de gran cantidad de sus vacas, cabras y chivos. En aquel momento, Darío Jofré, presidente de la comunidad huarpe de San José, explicó a Diario Los Andes que además de la falta de lluvia, lo que sucede es que si bien tienen el río cerca, se necesitan obras de cauce para que puedan abastecerse de él. También dijo que muchas empresas vecinas de la zona captan más agua y dejan poca a los puesteros lavallinos. Algunas personas argumentaron que el dique Potrerillos ha acentuado el problema de la falta de agua, aunque el ente provincial del agua y de saneamiento sostuvo lo contrario. Por todo esto, se necesita la regulación del agua urgentemente. Este tema aún continúa pendiente. Arbustos espinosos y acostumbrados al clima árido guarnecen el camino. Lamentablemente, hay lugares quemados por la negligencia de inescrupulosos visitantes que hacen fogatas o tiran cigarrillos, provocando un verdadero peligro al ecosistema del lugar. Siguiendo camino, descubrimos pequeños sitios donde el agua resiste a la evaporación del sol y a la filtración del suelo, sectores fundamentales para la vida de los animales del lugar. Desafortunadamente, algunos no consiguen tan importante elemento a tiempos y son conducidos a la muerte. Gran variedad de insectos que colaboran con la polinización habitan este maravilloso paisaje. El paisaje, en partes, se presenta casi impenetrable, y es en esos lugares donde se pueden llegar a descubrir pumas con sus crías. Ellos constituyen una amenaza para los puesteros y sus animales, pero nosotros creemos que hay que respetar a tan importante especie porque los pumas también son verdaderos habitantes de estas tierras. Seguimos avanzando. Atrapó nuestra atención la primer casa sobre la calle Enripiada, donde habitan descendientes de los huarpes. Hablamos con don Quiroga, quien nos dijo que es muy difícil la vida en el lugar, y nos relató que antiguamente, en la parte trasera de la casa, había una especie de aeropuerto donde aterrizaba una avioneta de sanidad con médicos que ofrecían asistencia a los lugareños. Actualmente esta atención no existe más
y los lugareños deben asistir a los centros de salud más cercanos. Siguiendo el camino vemos enormes nidos de catas, abundantes en esta zona. Ahora observamos otros puestos donde viven descendientes del pueblo originario. Vamos a detenernos por un momento en nuestro recorrido para referirnos y conocer quiénes fueron los huarpes, dónde se ubicaban y cuáles eran las principales características de ellos. Los huarpes eran un pueblo indígena de Cuyo. Hacia el siglo XV se los encontraba en las provincias argentinas de San Luis, Mendoza y San Juan, e incluso en el norte de la provincia de Neuquén. Habitaban entre el río Jáchal, al norte de San Juan, hasta el río Diamante, al sur de Mendoza, y entre la cordillera de los Andes y el valle de Conlara, en San Luis. Se dividían en 5 grandes grupos: los huarpes Allentiac, de San Juan; huarpes Milcayac, del norte de la provincia de Mendoza; huarpes Chiquillam o algarroberos, en el sur de la provincia de Mendoza; y huarpes Guanacache o laguneros, en el noreste de Mendoza y San Luis. Sus viviendas podían ser de piedra o de barro y paja según la zona donde habitaban. Eran sedentarios. Los asentamientos se ubicaban cerca de los cursos de agua. Se dedicaban a la cestería. Eran destacables las cestas de los guanacache o laguneros, tejidas de un modo que eran impermeables y servían para transportar agua. Además, confeccionaban embarcaciones con las que navegaban por las hoy casi desaparecidas lagunas de Guanacache. Era buena su alfarería. Eran pescadores de truchas y bagres, cazadores de patos y recolectores. Usaban el arco y la flecha para cazar guanacos, liebres y ñandúes. Cultivaban la patata o papa y el maíz en forma rudimentaria. También el poroto, calabaza y mate. Producían la quinoa, especie de trigo indio con el que hacían pan y que era muy utilizado por los indios de América. La organización familiar era monogámica y patriarcal, con patria potestad absoluta y sin límite. El matrimonio era realizado por compra de la mujer. Estaban organizados en grupos. El cacique era el propietario de la tierra donde habitaba su grupo. Con la propiedad de la tierra existía la propiedad de lo que en ella había, tal como vegetales o minerales. La calidad de cacique era hereditaria en línea masculina en el primogénito, y cuando no tenía hijos, esta línea hereditaria recaía en el hermano menor. El sepelio de un difunto se llevaba a cabo con danzas al compás de un tambor. Ingerían hasta embriagarse una bebida alcohólica que fabricaban con la chaucha del algarrobo, a la que llamaban aloja. Creían en la inmortalidad del alma, por lo que enterraban a sus muertos en forma horizontal, con la cabeza dirigida hacia la cordillera, a fin de que pudiera emprender un viaje al más allá, donde habitaría las montañas en compañía de un Unuc-Huarp. Este era la divinidad superior. Veneraban al sol, la luna, el lucero del alba, el viento, los cerros, los ríos. De ellos esperaban la salud. En cuanto a la vestimenta, la que correspondía a quienes habitaban la zona montañosa estaba compuesta por 2 mantas, una que desde la cintura llegaba hasta las rodillas, otra sobre los hombros que se ajustaba al pecho con una espina de cactácea. En la zona de planicie adoptaron la camiseta andina. Era una especie de camiseta larga tejida. El atuendo era extraído de la lana de la llama, vicuña y guanaco. Los huarpes eran altos y delgados, de cutis oscuro, y tanto hombres como mujeres usaban el cabello largo. Los huarpes puros desaparecieron definitivamente a mediados del siglo XVII, y su desaparición
se debió al sistema de encomiendas impuesto por los españoles, y por el cual enviaban a los indígenas cuyanos a trabajar a Chile en obras públicas, cultivos y en la extracción de minerales, donde sufrían malos tratos que causaron importante mortandad. También un número importante de ellos murieron por las enfermedades traídas por los europeos. Además, el proceso de mestizaje se vio acrecentado, porque generalmente las expediciones españolas colonizadoras no llevaban mujeres. En la actualidad, como lo comprobamos al hablar con la gente, en los alrededores de las desecadas lagunas de Guanacache, existen comunidades criollas que pueden acreditar su directa afiliación huarpe. El gobierno y los pobladores originarios de la valle actualmente se encuentran enfrentados en torno a la distribución de 800.000 hectáreas de tierra. En abril del 2010 se dio solución parcial al conflicto, pero quedan aún puntos dudosos y pendientes. Pero para entender bien, veamos ahora de qué se trata esta disputa. En 1999, los habitantes originarios decidieron organizarse en comunidades para luchar por el reconocimiento de sus derechos sobre el territorio que actualmente habitan en el noroeste provincial. El objetivo perseguido era y continúa siendo lograr que el Estado les adjudicara las tierras en discusión. En el 2001, bajo el amparo de la Constitución Nacional, que en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y la personería jurídica de sus comunidades, posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Por ley número 6.920 y 23.302, se obligó al gobierno provincial, entonces a cargo de Roberto Iglesias, a expropiar los terrenos cuyos títulos estaban en manos de particulares. Pero la Fiscalía de Estado presentó un recurso de amparo y se declaró la inconstitucionalidad de la normativa, conformando un nuevo acto de discriminación contra los habitantes originarios. En el 2008, la Corte Suprema de Justicia determinó la constitucionalidad de la Ley de Reconocimiento de los Huarpes. En el 2009, los miembros de las comunidades presentaron recurso judicial para intimar al gobierno a que diera cumplimiento a la ley número 6.920. Son cerca de 800.000 hectáreas las que deben volver a la comunidad huarpe, que históricamente las ocupó sin el derecho de propiedad. Respecto de la superficie en manos privadas, debe realizarse la expropiación. Luego, los terrenos pasarían al Estado y éste los deberá adjudicar a las comunidades. Respecto de las tierras fiscales, ya se concretó la mensura para proceder a la titularización. El martes 20 de abril del 2010, el gobernador de la provincia de Mendoza, Celso Jaque, firmó un decreto por el que se le adjudican 106.000 hectáreas de tierras fiscales al pueblo huarpe Milcayac y se inicia el trámite de expropiación de 660.000 hectáreas para dar cumplimiento a la ley número 6.920 del año 2001. Pero según el testimonio recogido por Diario 1 y por nosotros mismos cuando visitamos el lugar, los representantes de las 11 comunidades originarias de la Valle, inscriptas en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, acusaron de simbólica la entrega de tierras hecha por Jaque. Desde el gobierno explicaron que las tierras fiscales tienen que entregarse por separado de las expropiadas, que implican un trámite más complejo. Además, aclararon que los habitantes deben decidir si las tierras fiscales quedan en manos de una comunidad o de todas a través de un título único. Por otro lado, los pobladores temen que si aceptan solo esa porción, luego, con el cambio de autoridades, todo vuelva a quedar paralizado y no reciban las tierras que hoy están en manos de privados. En definitiva, creemos que es un gran avance el reconocimiento de los derechos de los pobladores originarios y la voluntad de cumplir con la ley prontamente. Pero también esperamos que este acto del gobierno
no sea una simple ilusión para ellos y que en definitiva no queden frustrados sus derechos. Por eso, si bien vemos el panorama con optimismo, no dudamos en permanecer expectantes y aún en la lucha hasta que sea definitiva la entrega de las tierras a estas comunidades. Luego de esta breve reseña acerca de las características de los huarpes y los problemas actuales de sus descendientes, vamos a continuar con nuestro recorrido. Por fin llegamos a la laguna principal, una verdadera belleza, majestuosa e imponente a pesar de ser notable el bajo nivel del agua. Vemos aves como taguas, garzas blancas y rosadas que buscan peces para alimentarse, lo cual se torna muy difícil cuando el agua es escasa. Avanzamos y cerca de la Capilla del Rosario encontramos un lugar para descansar, comer y refrescarse. Divisamos quinchos y originales bancos que usamos para recuperarnos del viaje. También hay un mirador, desde donde se puede ver la capilla y la laguna, con un verde inusual en esta parte del desierto lavallino. Finalmente, nos encontramos ante la bellísima y sencilla Capilla de Nuestra Señora del Rosario, construida hace aproximadamente unos 400 años atrás en pleno apogeo huarpe. Octubre es el mes de la Virgen. En el 2009, la fiesta del desierto convocó a 20.000 personas. Cada año, pobladores de la zona, mendocinos de todas las latitudes y estudiosos de las expresiones culturales participan de la fiesta de las lagunas de Guanacache, en honor a la Virgen del Rosario. La gente pide por la pronta recuperación de las tierras y porque haya agua suficiente. Los visitantes también pueden degustar asados y platos típicos. Distintas tomas de la capilla reflejan lo valiosa que es ella. Entre todos los mendocinos de hoy, tenemos el compromiso de conservar esta joya del pasado construida tantos años atrás, ya que es un verdadero monumento histórico. Ahora nos dirigimos hacia el museo, que se encuentra al lado de la capilla. En el frente vemos una canoa diseñada por los propios nativos huarpes, hecha en totora. La utilizaban para pescar carpas y dientudos, que antes abundaban, pero hoy su número ha disminuido extremadamente debido a la falta de agua. También encontramos monumentos de los pobladores originarios y muestras de la cultura huarpe. Después de quedar alucinados por la capilla y el museo, se acercaron dos habitantes y descendientes huarpes para recibirnos agradablemente. Se trataba del señor Videla y del señor Molina. Nos comentaron sobre su forma de vida y la de sus ancestros. Entre otras cosas, nos comentaron que se encontraban esperanzados porque después de tanto tiempo y lucha van a conseguir la escrituración de las tierras que heredaron de sus parientes, los huarpes, verdaderos dueños de estas tierras. Luego de tan entretenida y cultural charla, nos ofrecieron amablemente sus casas para probar algún bocado. Pasadas las 12, con un sol espectacular y un cielo totalmente despejado, en medio de un silencio casi absoluto, solo llegaban a nuestros oídos los hermosos cantos de los pájaros y aves de la laguna. Sentimos una paz que solamente podemos alcanzar en estos lugares tan alejados de la ruidosa y alterada ciudad. Agradables habitantes del lugar se nos fueron acercando en el almuerzo, buscando alguna ración de nuestra comida. Y por supuesto, les ofrecimos algo de lo que llevábamos y así pasaron a ser nuestros comensales en la improvisada mesa. Terminado el almuerzo, recorrimos el caserío dejando viajar nuestras mentes en la historia y el pasado.
El señor Videla nos ofreció con mucha voluntad abrir la capilla para conocerla por dentro. Predominan los colores y figuras de distintos tamaños. Santos, imágenes, cuadros y mantos. Flores, artesanías y donaciones adornan la capilla de Nuestra Señora del Rosario, resaltando su belleza y el sentimiento de devoción de quienes habitan el lugar. Una vez que vimos cada detalle de la capilla, salimos de ella por una puerta que daba a un algarrobo seco y viejo, de la época de los nativos. Nos dirigimos al cementerio. El señor Videla nos explicó que teníamos ante nosotros el algarrobo de la justicia y de los suplicios. Allí se ejecutaban a los huarpes de la comunidad que se sublevaban, a ladrones y violadores. En la horca hallaban su fin. Nos alejamos, caminamos por el lugar y encontramos a un niño descendiente de los huarpes. Le pedimos sacarle unas fotos y accedió gustoso a nuestro pedido. Continuamos el recorrido de la zona y observamos la vegetación típica y nuevamente el flagelo de la falta de agua. Hay cursos de agua que se salinizan y secan, muriendo inclusive la vegetación. Más cerca del lago, en zonas todavía húmedas, la vegetación es más verde. Si el agua llegara con más frecuencia, los animales no tendrían que recorrer tan largos trayectos para encontrar tal vital elemento. Donde llega el agua, hay una importante cantidad de vacas, caballos y animales autóctonos de la zona, ya que en esos sectores pueden disfrutar de buena pastura. En junio del 2010 se concretó el tendido de 170 kilómetros de tuberías desde Gustavo André a diversas localidades del secano, que les permitirá acceder a ciertos habitantes del desierto lavallino al agua potable. En la entrevista con Diario Los Andes, Rolando Romera, encargado del saneamiento de la Dirección de Ambiente de Lavalle, subrayó que el acueducto fue pensado solo para consumo humano. Sin duda, es este un gran avance para la comunidad de Lavalle. De todas formas, pedimos a las autoridades gubernamentales que corresponden que amplíen el suministro de agua y su frecuencia. Esperamos que el dique Potrerillos no sea una obra negativa para la vida silvestre que impida la llegada de agua para los puestos lavallinos y sus animales. Conocimos las lagunas de Guanacache, a sus habitantes y los principales problemas que sufren. También aprendimos acerca de sus ancestros, los huarpes. Los invitamos a explorar en persona toda esta riqueza cultural. Somos conscientes de los avances que los descendientes de los habitantes originarios están alcanzando poco a poco y tras una incansable lucha. Pero además, destacamos y estamos convencidos que es fundamental que sean oídos y que puedan continuar con los progresos. Si queremos enraizar el sentimiento de defensa de lo nuestro y no olvidarnos de dónde venimos, es imprescindible dar atención a los descendientes de los huarpes, quienes son los verdaderos dueños de nuestra tierra.